Jóvenes y señoritas, muy, pero que muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia, semana número 13. Estamos aquí con el tutor Luis Miguel Ramos. Un saludo para él y para cada uno de ustedes que sigue estudiando, sigue ahí enfocado en alcanzar su objetivo, que es ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que esta semana hayas podido estar estudiando, hayas podido estar repasando. Y bueno, nosotros vamos a comenzar de una vez. A ver, vamos a colocar, primero vamos a compartir el PowerPoint de esta clase. A ver, creo que está acá. Ajá, ajá, y creo que esto es así, ya está. Ahí se los dejo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a terminar esto. Ajá. Y ya, vamos a compartir entonces. No, tengo que tomar una fotocaptura. Ya me estaba olvidando ya, no sé, paro así. ¿Saben qué me pasó? Me pasó en la clase anterior a esta, que me metí al aula 104 y estaba esperando que el profesor terminara de dictar y en realidad me tocaba en el aula 127. Me pasan unas cosas, de verdad, que un dramón. Muy buenas tardes a Carla Alexandra Domínguez Mesters, a Andrés Fernando Paniagua, gracias por saludar, por hacerse presente en la clase. Y bueno, ahí les compartí el PowerPoint de esta clase y vamos a iniciar de una vez porque hay muchas cosas que decir. Bueno, en primer lugar, ya sabes, ya te presenté el PowerPoint, así que vamos a hacer un barrido general a esto. Recuerda que si tienes alguna pregunta o algún comentario, prendes el audio y me pasas la voz, así que o sea, no hay ningún problema. Más bien, díganme si se me escucha bien. Se me debería de escuchar nítido, bien, porque esto tiene 4 micrófonos, 2 acá y 2 acá. Así que, o sea, si no me voy, me quejo con la compañía a la que les compré esto. Bueno, entonces, ¿de qué va la clase? Del primer militarismo hasta la guerra contra Chile. A ver, vamos a ver, espérate, bórrate. Ahí está, ya se borró. Entonces, como ya lo tienes, vamos a hacer un barrido general. Como les decía, vamos a ver la definición de esto del primer militarismo, qué es un caudillo militar, por qué es importante, digamos, conocer esta parte de la historia del Perú y obviamente de cara a tu primer examen, qué es lo que te pueden preguntar, cuáles son las características. Luego vamos a ver estos caudillos militares que fungen como presidentes también de la República del Perú en esos años. ¿Qué pasó después de que Simón Bolívar se fue? ¿Y qué fue la Confederación Perú-Boliviana? También lo vamos a ver. Que valgan verdades, era un buen intento, solo que ya sabes, o sea, sí, pues, ¿no? A veces hay gente que tira el barco hacia adelante y hay otros que reman hacia atrás, ¿no? Entonces, am, como proyecto estaba bueno, porque recuerda que Bolivia finalmente es el Alto Perú, o era el Alto Perú, y siempre estuvo esa zona integrada, ¿no? Lo mismo que Guayaquil, lo mismo que una buena parte de lo que era Tarapacá, hasta Argentina, ¿no? Que era antes donde llegaba originalmente el virreinato y antes del virreinato el Tahuantinsuyo. Pero eso lo vamos a ver aquí. ¿Quiénes son los representantes? ¿Cuáles son los hechos importantes que hay que ver en esta clase? El segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿cómo es que fallece en ese segundo gobierno? El periodo de anarquía que viene después de su muerte. ¿Y a qué se le llama la prosperidad falaz? ¿Y por qué es importante reflexionar sobre eso en la actualidad? Sí, porque ya sabes, la clase de historia te tiene que servir para algo más allá que simplemente contestar las preguntas en tu examen, que obviamente es tu objetivo principal. Pero procura, mi recomendación para ti, sacarle un provecho mayor, no a simplemente reunir datos para poder contestar una pregunta o un par de preguntas en un examen. Me refiero a que hay cursos que sí ayudan. Por ejemplo, me he dado cuenta que tiene un curso de psicología o algo así. Y hablan de cosas interesantes. Ya que la clase sea interesante es otra cosa, pero los temas que tocan son muy interesantes. Y muchos de esos temas te pueden ayudar a reflexionar, a evolucionar como persona, como ser humano, a hacer un poquito, tirar un poco para adelante la humanidad que cargas. Bien, vamos a ver entonces este periodo de prosperidad falaz que está acá. Y luego vamos a hablar del gobierno de Ramón Castilla, primer gobierno, porque en realidad va a gobernar 2 veces. ¿Cómo es que se va a enfrentar a José Rufino Echenique? ¿Por qué se va a enfrentar? Te adelanto por el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Luego de esto, ¿qué más vamos a ver? Luego de esto, ¿qué más vamos a ver? Am, la guerra contra España, vamos a ver la guerra contra España. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál fue el pretexto?
quiénes son los personajes que te podrían preguntar de cara, digamos, a tu tercer examen, las consecuencias que esto va a traer. Y el primer gobierno civilista, que qué raro que no lo hayan colocado. Bueno, acá debería ir un título grandote que diga el primer gobierno civil en el Perú, liderado por Mariano Ignacio Prado, y luego... no, acá no es, perdón, discúlpenme, que me adelanto mucho. El gobierno de Mariano Ignacio Prado, él es un caudillo militar, luego lo vamos a ver en el primer civilismo. Tenemos también ahí al último presidente de este primer militarismo, porque hemos tenido hasta 4, 5, 6 militarismos en el Perú. Y el último presidente del primer militarismo es el gobierno de José Balta. Luego viene el primer civilismo, como ves en pantalla, las características de este gobierno que vamos a aprender definitivamente aquí en clase, y cómo es que durante este gobierno, para finales de 1870 y para principios de 1879, Chile le declara la guerra al Perú. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Eso lo vamos a ver aquí en clase. Las diferentes campañas marítimas, la campaña de Lima, la campaña del Sur, a la participación de Cáceres, aunque ya cuando lleguemos ahí estaremos volando realmente. Y esta es la línea del tiempo propuesta para esta clase y ya está. Entonces, vámonos esto para acá. Vámonos esto para acá. A ver, espérenme un momento. Y vamos a compartir pantalla, pero vamos a compartir pantalla de la siguiente forma. No. Espérenme. No desesperéis, no desesperéis. Ya, entonces estamos acá. Estamos aquí, ajá, achícate, y vámonos para acá. Muy bien, jóvenes y señoritas, entonces, desde el primer militarismo hasta la guerra contra Chile. Como puedes ver ahí en pantalla, tú ya sabes que tú tienes que estar en tu separata, ¿no? Lo que tenemos aquí es el mapa del Perú a como era para el año de 1825. Bien, en teoría todo esto era el territorio peruano. Digo en teoría porque en la práctica no hay presencia del Estado peruano en esa zona. Y bueno, ¿y cómo es que de todo este desmadre, así, todo cabezón, todo caderón, con cola, inclusive, muy Mostropia era el país, hablando en términos geográficos, terminamos justamente así, ¿no? Así, y esto viene por acá así, y esto viene aquí así, y bueno, ya sabes que luego de la guerra contra Chile, ¡prua! Se pierde todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Por qué finalmente se terminan perdiendo estos territorios? Bueno, te informo que una de las razones principales es porque la naciente República del Perú no tenía en estas zonas presencia realmente efectiva. O sea, no había representación del Estado ahí, no había población que se considerase como peruano o peruana. Y cuando hablo del Estado, es algo que ya te he venido diciendo, pero en esta clase vale remarcarlo. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando de las instituciones que representan el Estado peruano. En la actualidad, obviamente, son más. En la actualidad, hablamos, por ejemplo, a ver, para que me entiendan, si hablamos de una comisaría, de un colegio público, de un hospital, de una municipalidad, estos lugares tienen un escudo y una bandera del Perú. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que estos lugares, como la RENIEC, como la SUNAT en la actualidad, representan una parte del aparato administrativo de lo que llamamos en la actualidad el gobierno del Perú. Son personas que trabajan con un salario, con un sueldo a nombre del Estado peruano. Bien, entonces esa es una idea importante. ¿Por qué? Porque cuando la República del Perú nace, o sea, después del proceso de independencia, ¿qué cosa es lo que tenemos nosotros? Bueno, lo que tenemos nosotros es que no hay presencia del Estado. En la sierra casi no hay. En la selva, imagínate, ya eso ni siquiera se menciona. O sea, en estas zonas de acá no hay para nada. Y por esa razón, estos países, principalmente Brasil, con Brasil vamos a perder, te informo, 5 veces más territorio de lo que no perdimos en la Guerra del Pacífico. Am, bueno, nos quitan territorio por el principio de utis possidetis possidetis laudis, ¿no? Es tuyo lo que siempre ha sido tuyo. Y esto se debe a que en estas zonas no hay presencia efectiva del Estado peruano. Dicho esto, a modo de una breve introducción, bueno, la frase que nos puede transportar a todo este tema es que de la conducta de todos depende el destino de todos, ¿no? Finalmente, como te venía diciendo en clases anteriores, uno debe preguntarse si mi forma de vivir, si mi forma de pensar tira para adelante este barco llamado Perú,
o realmente simplemente estoy siendo una persona que es peso muerto, o peor aún, que estoy llevando para atrás, no solamente el Perú, sino la propia vida, ¿no? Cuando, cuando uno piensa, por ejemplo, en esta cosa muy insignificante que es para algunos, esta gente que tira, por ejemplo, basura en la calle, ¿no? Tiran basura en la calle y dicen, no, pero va a venir alguien a recogerlo, o el pajarito se lo va a comer, qué sé yo, siempre por ahí dan una excusa loca. Bueno, repites esa misma acción por unas 30 millones de personas y tienes pues justamente lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Que es muchas partes, no solamente de la capital, sino inclusive partes turísticas en nuestro país, que creo que es lo más triste. Vamos a ver basura, ¿no? Basura más de 4.500 metros, basura más de 4.000 metros en nevados. O sea, hay que ser bien mal logrado, bien mal lograda para tirar basura en una zona turística como un nevado o en cualquier zona en general, ¿no? Entonces, al costado de un colegio, ¿no? Entonces, es esta actitud, ¿no? Son estas actitudes pequeñas, son estos hábitos malsanos que finalmente terminan caracterizando la conducta de toda una sociedad o de una buena parte de la sociedad. Entonces, cuando te preguntes qué puedes hacer tú por tu país, bueno, por ejemplo, es mejorar ese hábito, por ejemplo, ¿no? Si la mayoría de las personas tuviese ese buen hábito de no echar basura en cualquier lugar, tendríamos de alguna manera una ciudad más limpia. Y de ahí Alejandro Magno, ¿no? Y que ya lo hemos estudiado, ¿verdad? De la conducta de todos depende el destino de todos, ¿ven? Y justamente es propicio también esto para la época que estamos viviendo en nuestro país, que es donde hay un poco de desmadres a nivel nacional, a nivel social. Dicho esto, a modo de introducción, recuerda lo siguiente. San Martín va a proponer una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque decía que la gente de este lugar, llamado antes el Virreinato del Perú, vivía bastante dividida, vivía bastante fragmentado. Y además acostumbrados a la figura de un virrey o a la figura de un inca. Eh, y, y bueno, ya sabes que los padres de la patria rechazaron este proyecto. Luego viene Simón Bolívar, lo van a declarar, recuerda, dictador, como los romanos entienden ese término, o sea, tienes plenos poderes con tal de que soluciones un problema por 6 meses. El problema que Bolívar soluciona es que todavía viven españoles en el sur del país, a pesar de que la independencia ya se había declarado. Y él va a proponer una presidencia vitalicia. Bien, se le llama también la constitución vitalicia o el presidente vitalicio. ¿Qué significa esto? Un presidente que gobierne hasta que se muera. Y una vez que se muera, convocar a elecciones. Esto es como una especie de modificación de esta, ¿no? La idea, en realidad, de estos dos personajes, Simón Bolívar y San Martín, es generar un ambiente de estabilidad de tal forma que se puedan hacer las cosas desde un solo centro de autoridad. Pero los padres de la patria también van a rechazar este proyecto y como consecuencia lo que tuvimos fue la elección de la República Constitucional y estalla el primer militarismo. Son más básicamente unos 50 años aproximadamente que vamos a tener caudillos militares en el Perú y, ay, ya me acordé de lo que tenía que hacer y a veces no lo hice por andar. Me distraje. A ver, espérense. Ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, ya está. Bueno, entonces pueden escuchar esto. Va a durar 3 minutos y de ahí ya arrancamos formalmente con lo que vendría a ser la clase. Consolidada la independencia, Bolívar se alejó del Perú en 1826. Ante la partida del venezolano, retornó la figura presidencial a nuestro país. Los siguientes mandatarios fueron militares veteranos de las campañas de Junín y Ayacucho. Los caudillos que van a venir, que al final son, digamos, los sucesores de Bolívar, ¿no? Que han sido gente que ha sido parte de este comando militar, Santa Cruz, ¿no? El mismo caso de Gamarra, gente que ha estado muy cercana a Bolívar y que al final va a asumir este rol de dictador republicano. O sea que dentro de la misma tradición ellos se van a insertar, ¿no? Y se van a quedar, digamos, validándose
a través de ideólogos. Bueno, el Perú tuvo que acostumbrarse a la figura de presidentes que no habíamos tenido antes, ¿no? Habíamos sido gobernados por virreyes, antes por incas, que eran como figuras más bien monárquicas que no tenían un periodo definido. Una autoridad virreinal estaba respaldada por un rey poderoso, a quien nunca se le había visto, pero precisamente por eso se le idealizaba como un ser muy poderoso y bondadoso. Mientras que el presidente de la República no tenía nada detrás. Por eso no nos debe sorprender que los primeros presidentes hayan sido sobre todo militares, porque ellos en cierta forma sí tenían detrás un cuerpo al cual responder. Nuestro territorio fue el escenario de la lucha final por la emancipación sudamericana. Por ese motivo, los primeros presidentes tuvieron que administrar un país devastado económicamente. Otro problema a resolver fue la ausencia de una burocracia entrenada en el manejo de los asuntos públicos. En ese sentido, el papel organizador de los caudillos no fue nada fácil. Bien, hasta ahí. Bueno, entonces, eh, eh, esto es lo que, digamos, puede resumir buena parte de esta primera parte de la clase. Bien, ahora vamos a ver, creo que tengo que poner acá esto así, así, y ya está. Ajá, y estamos de nuevo. Vámonos ahora sí inmediatamente. ¿Dónde está esto? Vámonos a tu separata. Y bueno, sobre el caudillismo, ¿qué cosa es lo que podemos mencionar sobre el caudillismo? Primero hay que definir qué cosa es un caudillo, así que escribe, o bueno, como esta clase se graba, yo imagino que después lo buscarás. Caudillo, para esta clase, para este tema, va a venir a ser un líder militar, es alguien que ha ganado fama o prestigio durante una o más batallas en el proceso de independencia. De hecho, esa es una característica que atraviesa a todos los caudillos que vamos a ver a continuación. Han peleado o han participado de alguna manera en una o más batallas durante la independencia del Perú. Estos caudillos obviamente también tienen un grupo de seguidores. No solamente tienen soldados o gente que está dispuesta a ser de soldados, sino tienen lo que se denomina clientes. Estos clientes son personas que apoyan a estos caudillos para que puedan llegar a la presidencia. Muchos de ellos van a llegar mediante un golpe de Estado o después de una batalla. Y así luego estos caudillos reparten prebendas, o sea, devuelven el favor que les han hecho estos clientes. Estos caudillos, como decían en el video que comentaban estos dos historiadores que son famosos, Carlos Contreras y Carmen Maqueo, si no me equivoco, era la otra persona, eh, van a, van a gobernar el país producto de dos cosas, ¿no? Primero, no hay una clase política, no es como ahora que abundan, que hay un montón, hay un pocotón. Cuando el Perú se independiza, no hay una clase política, o sea, no hay gente que haga política como sí se dan estas tradiciones en Francia, por ejemplo. Cuando uno ve a estos personajes en Francia, uno lo que nota es que están acostumbrados a dialogar, a hablar, a parlamentar. Y a partir de esas discusiones pueden sacar las leyes. Eso se da en la Revolución Francesa y antes de la Revolución Francesa. Y son los que de alguna manera luego van a ocupar los cargos administrativos ya después de las guerras napoleónicas o después de la Revolución de 1830 en Francia. En cambio aquí no hay eso. Bien, y si los hay son muy pocos, así que el otro factor es que la otra institución que era estable aparte de la iglesia es la institución castrense o militar. Profesor, ¿cómo estable? O sea, gente que de alguna manera tiene cierta tradición, tiene ciertos hábitos, cierta formación que le da cierta estabilidad de alguna manera a sus intereses, que básicamente era esta gente que se había formado peleando por la independencia del Perú. Y bueno, entonces, lo que tienes en pantalla ahora, bueno, aquí el caudillismo en el Perú va hasta 1800,
75, 76, hasta que asesinan a Balta. Bien, todos son caudillos militares. De hecho, puedes escribir aquí al costado, bueno, acá está en realidad, el primer militarismo. ¿Por qué dice acá hasta el 45? Porque de allí viene la Confederación Perú-Bolivia o la prosperidad de la era el guano, la prosperidad falaz, pero en realidad va hasta 1775. Bien, en todo caso, tú hazle caso a lo que dice la separata, pero te estoy aclarando eso para que no hayan confusiones. Estas características resumen lo que vamos a ver aquí en clase, así que nosotros nos vamos directamente para acá. De hecho, si tú quieres leer un resumen, vas a esta parte. Bien, un resumen de lo que vamos a ver ahora. Y es así como comenzamos. Entonces, Simón Bolívar, luego de no uno, sino dos intentos de asesinato aquí en Lima, se va a la Gran Colombia. No huyendo, sino que se va porque la Gran Colombia tenía sus propios problemas y él era en realidad el presidente de la Gran Colombia. Aunque cuando lo declaran acá presidente, en la Gran Colombia justamente lo vacan, lo cesan. Pero piden su ayuda porque ya tenían problemas civiles y se quita para allá. Cuando él se retira, el que va a asumir la presidencia va a ser José de la Mar. Y como tú puedes ver en pantalla, José de la Mar apenas iba a gobernar 3 años. ¿Por qué? Porque va a ser derrocado por Agustín Gamarra, aunque eso viene más adelante. Cosas que se pueden mencionar. Primero dice que él aplica medidas proteccionistas al mercado local. En términos de la ideología liberal, conservadora, entre otras, es curioso porque José de la Mar, él dice tiene una constitución liberal. Y bueno, como te decía la clase, cuando hablamos de las ideologías, no hay liberales realmente puros, por así decirlo, aquí en el Perú. Y en estos años menos. Son liberales porque tienen ciertas actitudes, ciertas posturas ante algunos temas, que para ese entonces eran temas importantes. Por ejemplo, cuando tú escuches liberal o constitución liberal a partir de esta clase en adelante, básicamente lo que están diciendo es que, por ejemplo, la constitución liberal, que va a decir aquí parlamentarista, le da más poderes al Parlamento, o sea, le da más poderes al Congreso, vamos a poner el símbolo más, le da más poderes al Congreso, y en cambio le resta funciones y le resta poderes al presidente o al poder ejecutivo. Bien, esa es la característica y ese va a ser el gran debate, o bueno, va a ser un debate de todas formas durante todos estos años que vamos a ver a continuación. Hay caudillos que se declaran liberales y que están dispuestos a entregarle más potestades al Congreso o al Parlamento, aun cuando éstas reduzcan sus funciones o su nivel de acción. Y lo curioso es que a pesar de que son liberales en estos temas, en cuestiones políticas, van a ser proteccionistas yendo en contra de la ideología liberal, porque acuérdate que los liberales dicen que el mercado debe de regularse por sí solo y no debe haber trabas a la economía. Bueno, razón también tenían, ¿eh? O sea, ¿por qué implantan una política económica proteccionista? Porque el mercado local, cuando nos referimos al mercado local, nos referimos a la gente que tiene la capacidad de comprar en grandes cantidades bienes o venderlos, es muy pequeño. Bien, y como es muy pequeño, para proteger a esa gente, a esos pequeños productores, vamos a llamarlos así, les suben los impuestos a las exportaciones. Y eso va en contra justamente de la política liberal en materia económica al menos. Dicho esto, en el punto número 3 dice, se ocupa Bolivia y la Gran Colombia. Agrégale una explicación. Esto se hace contra la influencia bolivariana. En Bolivia, que antes era el Alto Perú, estaba como presidente de la mano derecha de Simón Bolívar, que vendría a ser Antonio José de Sucre, fue el primer presidente de Bolivia. Y en la Gran Colombia se va a hacerle la guerra porque querían que Guayaquil, Quito, retorne al Perú, o lo que antes era el virreinato del Perú. Se firma un convenio de paz, que es el convenio Girón con la Gran Colombia, aunque luego vuelven las hostilidades. El que va a Bolivia a pelear y que consigue que renuncie Antonio José de Sucre a la presidencia de Bolivia es Agustín Gamarra. Luego de esto, él retorna a Lima y en 1829 derroca a José de la Mar y es aquí donde empieza el primer gobierno de Agustín Gamarra. Sobre el primer gobierno de Agustín Gamarra hay algunas cosas que vale la pena que recuerdes. Primero, él es conservador. ¿Qué significa esto? Que como conservador, él le va a dar más poder, o él va a tener justamente, va a reclamar más poder
como presidente y le va a restar ese poder al Congreso o al poder legislativo, ¿bien? O sea, le va a dar menos facultades. Él desea tener más libertad de acción, desea tener más potestades como presidente. Y todos los conservadores tienen esa característica. Entonces, ¿qué va a suceder? Agustín Gamarra va a derrocar a José de la Mar y va a gobernar durante estos años que tú ves en pantalla. Firma con la Gran Colombia durante ese gobierno el Tratado de la Rega-Gual, que Ecuador ya como país, Ecuador se independiza luego de la muerte de Bolívar. Bolívar va a morir en 1832, 36, por ahí. Cuando Ecuador se independiza, Ecuador utiliza este tratado posteriormente, luego, para decir que el Perú reconocía que los territorios que la Gran Colombia tenían eran ajenos al Perú. Y bueno, lo que en realidad se sabe es que este tratado es un tratado de paz, no es un tratado limítrofe, es un tratado de cese al fuego y eso se va a firmar con Colombia. Luego, ya años después, se va a firmar este tratado justamente en el primer gobierno de Ramón Castilla, que es el Tratado Pando Novoa con Ecuador. Sobre este, el que San Marcos preguntó en el examen general es este, pero realmente nunca han preguntado por estos tratados. Sobre el gobierno de Agustín Gamarra prefieren preguntar por otras cosas, como por ejemplo el segundo gobierno, que es donde ya entra con fuerza lo del guano. Dicho esto, tiene una oposición desde el Congreso, porque el Congreso, o sea, los congresistas son liberales, y van a tratar de dar un par de golpes de Estado. Y es aquí donde entra a tallar la Mariscala. El apodo de Agustín Gamarra era el Mariscal y el de su esposa la Mariscala. Francisca Zubiaga de Gamarra. De hecho, aquí la ves con uniforme de soldado y ella y con una espada. Una figura bastante distópica para la época porque no se esperaba que tuviera una mujer digamos, de su tipo, no se esperaba que ella tuviera las actitudes que va a tener y por la cual va a pasar también a la historia. En la actualidad se está estudiando el caso de ella porque, ya sabes, estamos en un discurso sobre que habla acerca de la igualdad entre los géneros y en ese sentido, chévere. Un par de veces salvó el gobierno de su esposo de golpes de Estado. Uno de ellos, por ejemplo, el de Francisco de Paula González Vigil, que era vicepresidente de Gamarra y que lo acusa de ser un autoritario, un déspota, o sea, de gobernar como se le diera la gana. Y bueno, eso es lo que podemos mencionar del primer gobierno de Gamarra. Como ves, son algunos datos que hay que explicar nada más y por ahí que deberías de recordar. Los tratados, sí hay tratados muy importantes, así como convenios, como contratos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Te informo, un poco para la narración histórica, que Agustín Gamarra deseaba que uno de sus compañeros, amigos, ganara las siguientes elecciones después de que él gobernó. Este amigo era Pedro Bermúdez, que también es otro conservador, o sea, otra persona que desea que el presidente tenga más potestades que el Congreso. Y bueno, cuando se dan las elecciones, ¿el que gana es Pedro Bermúdez? Claro que no. El que ganó fue José Luis de Orbegoso. Y José Luis de Orbegoso, como presidente del Perú, y como tú puedes ver aquí, va a gobernar oficialmente 2 años, más o menos, o 3 años, porque luego se une a la Confederación Perú-Bolivia. Pero lo que tienes que recordar del gobierno de Luis de Orbegoso, Luis José de Orbegoso, es que es un gobierno que tiene una fuerte oposición conservadora. De hecho, aquí han puesto el término dura. Bien, ya, sí, tiene una dura oposición conservadora. Y lo que te puedo contar es que sí, pues, ¿no? Él va a tener como opositores, y son opositores que, acuérdate, son militares y están dispuestos a la buena, pero principalmente por la mala, quitarte el poder. Agustín Gamarra se le opone, Pedro Bermúdez se le opone, que es amigo de Gamarra. Y Felipe Santiago Salaverry también se une a este chiste y también se opone al gobierno de Luis Orbegoso. Entonces, ¿cómo Pedro Bermúdez sale de escena? Acá justo te lo han puesto como un dato, gracias al abrazo de Maquinguayo. En el pueblo de Maquinguayo, Luis de Orbegoso se va a reunir con Pedro Bermúdez, que representa una parte de la sección conservadora, y después de parlamentar se van a dar un abrazo. En Historia del Perú, simbólicamente, eso significa el triunfo de un pequeño sector de los liberales, representado por Luis de Orbegoso, sobre el sector conservador al que representa Pedro Bermúdez. Como Pedro Bermúdez ya salió de escena,
para 1835, sin que nadie votara por él, sin que le dijera, loco, tú puedes serlo, Felipe Santiago Salaverry solito se autoproclamó presidente del Perú dentro de la fortaleza del Real Felipe. Y es en este momento donde ya Luis Orbegoso ve que la cosa se está poniendo fea y acepta la ayuda de Andrés de Santa Cruz, que fue el siguiente presidente de Bolivia después de Antonio José de Sucre. Firman esto que se llama el Tratado de Auxilios, y una vez acordado ese tratado, lo que hizo Andrés de Santa Cruz fue buscar a Felipe Santiago Salaverry. Antes decían que él era el presidente más joven del Perú, pero eso realmente es puro sensacionalismo, ¿no? Porque legalmente, democráticamente hablando, legalmente hablando, el presidente más joven que ha tenido nuestro país, democráticamente, elegido democráticamente, fue el difunto Alan García Pérez, que en su primer gobierno ingresó cuando tenía 35 años de edad recién, súper joven para la época. En cambio, por Felipe Santiago Salaverry nadie votó, nadie lo eligió, no es que dijo yo, o sea, loco, votamos por ti, creemos en ti, no. De hecho, dura pocos meses, ¿no? Aquí la gente se está, como les digo, quitándose el poder. Él dice, aquí se opuso a la Confederación Perú-Bolivia. Y esta es otra cosa. Andrés de Santa Cruz le ofrece la ayuda a Orbegoso para luchar contra sus opositores políticos, que son caudillos militares, a condición luego de sentarse a la mesa a conversar sobre este proyecto que él tiene, que es la Confederación Perú-Bolivia, y vamos a verlo a continuación. Entonces, cuando esta se va a crear, o se va a proponer, Felipe Santiago Salaverry se va a oponer abiertamente a esta confederación, y se une a Agustín Gamarra para luchar contra Orbegoso y Santa Cruz. Sin embargo, para desdicha de Felipe, va a ser derrotado, capturado y enjuiciado luego de la batalla de Socabaya. Y como lo condenaron a muerte, lo van a fusilar. Luego de su muerte se estableció la Confederación Perú-Bolivia. Y ahí es donde nos vamos inmediatamente. En relación a la Confederación Perú-Bolivia, plantea la creación de un Estado federado, como lo que es en la actualidad Estados Unidos. Cada Estado es independiente, pero se manejan o se rigen por un gobierno central. En este caso, como puedes ver en pantalla, hablan del Estado norperuano, del Estado surperuano y del Estado boliviano, cada uno con su propio presidente, cada uno con su propio presidente, solo que el que está por encima de ellos va a ser el Supremo Protector, y en este caso ese Supremo Protector va a gobernar por 10 años y se llama Andrés de Santa Cruz. Bien, hay otra razón por la cual deberías de ver el mapa, y es que Andrés de Santa Cruz, cuando le ofrece esto a Orbegoso, en realidad no solamente era un buen proyecto, sino que tenía la necesidad económica de hacerlo. Esto se explica con el mapa. Mira acá. El puerto natural del Perú y de Lima en esos años es el puerto del Callao. Del Callao entra la mercadería a Lima y de ahí se distribuye a diferentes partes del país. ¿Bien? ¿Cuál es el puerto natural de los bolivianos en esos años, o de Bolivia en esos años? Es Arica. Y toda la mercadería que entraba o salía de La Paz venía desde el puerto de Arica. Como puedes notar en pantalla, cuando se da la independencia de Bolivia, Bolivia se queda sin ese puerto. Tienen salida por Cobija, pero no es un puerto como el que ellos necesitaban en ese momento, desarrollado. Entonces, lo que quiere Andrés de Santa Cruz de alguna manera es volver a aperturar esa ruta comercial, ese ingreso de esos bienes que están perdiendo porque porque cuando se crea Bolivia, Arica no pasa a Bolivia, sino pasa al Perú. En ese sentido, ¿cuáles son los objetivos? Primero, integrar política y económicamente el sur andino con el altiplano boliviano, que por cierto no es nada descabellado. Recuerda que esto desde la época anterior a los incas siempre ha sido una zona que guarda unidad y que guarda costumbres y hábitos, ¿no? Por allá en el altiplano, donde el pueblo aymara, por ejemplo. Luego, obtener la hegemonía comercial en el Pacífico Sur, desplazando al puerto de Valparaíso. Y eso es otro detalle que hay que observar. Y es que antes Perú y Chile tenían este monopolio comercial que está en relación a los puertos, ¿bien? Cuando tú cargas la mercadería, o sea, vienes de América del Sur y vienes a Lima, tú vendes, compras cosas, cargas agua, alimento y luego te vas a Valparaíso. En Valparaíso tú cargas cosas,
cargas agua, vendes cosas y luego de eso te quitas a Europa. Bien, es costoso el viaje de transporte de cualquier producto porque justamente se hace en un vueltón. En esos años no existía todavía el famoso Canal de Panamá. Y bueno, cuando Andrés de Santa Cruz propone la creación de la Confederación Perú-Bolivia, básicamente lo que está haciendo es atentar y dañar los intereses económicos de los empresarios chilenos en esos años. Y bueno, luego de ahí viene te lo explico porque de ahí viene esta premisa. Bien, luego se restablece el vínculo comercial entre Arica y La Paz, sí, eso también se va a dar, ¿ves? Lo que se estaba contando hace rato. Y el origen se da en la confederación que instituyó el Congreso de Tacna en 1847. Dicho esto, característica de esta Confederación Perú-Bolivia, primero, Andrés de Santa Cruz fue designado como supremo, este no es protectora, él es supremo protector de la Confederación Perú-Bolivia. Número dos, se establece un régimen, el autoritario en la parte liberal y uno conservador en la parte económica. No, perdón, autoritario en lo político y liberal en lo económico. ¿Y cuál es la base legal de esta nueva confederación? La ley fundamental, así la van a llamar. Se adoptó el sistema además federal durante estos breves periodos de la Confederación Perú-Bolivia. Ahora, las principales medidas o consecuencias de estas actitudes, hay una ruptura, hay un quiebre del monopolio bilateral que tiene Chile y la aplicación de la política de puertos libres, exoneración arancelaria para atraer el capital extranjero, principalmente de origen británico. Y bueno, la lectura está bastante interesante. Yo creo que por aquí tengo un fragmento mucho más largo, pero ya eso tú te lo puedes vacilar. Es un ministro, Diego Portales es un ministro de Chile que le va a escribir a Manuel Blanco Encalada, haciendo un breve análisis de la realidad o del significado de la Confederación Perú-Bolivia eh, si es que llegaran a tener éxito. Por esa razón, Chile desde un inicio siempre estuvo en contra de la Confederación Perú-Bolivia. Argentina le declara la guerra a la Confederación Perú-Bolivia 2 semanas antes de que Chile derrota al ejército de Andrés de Santa Cruz. Entonces la oposición dice hay un sector conservador peruano. Estos peruanos están en Chile, por ejemplo, Agustín Gamarro, Ramón Castilla, Felipe Pardo de Aliaga, Vivanco, Mariano Ignacio Vivanco también están en Chile, y desde allí escriben cartas a la prensa pidiéndole al gobierno chileno que intervenga y que disuelva la Confederación Perú-Bolivia. Y bueno, sobre las campañas restauradoras, ellos van a organizar campañas restauradoras. Bien, Chile la va a tener clara, ¿no? O sea, esto no se puede permitir. Van a organizar no una, sino 2 campañas restauradoras y tú ya sabes, si formaron una segunda es porque la primera no cumplió su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Disolver la Confederación Perú-Bolivia. En ese sentido, en esta primera campaña restauradora dirigida por por Manuel Blanco Encalada, va a fracasar y Andrés de Santa Cruz lo derrota. Firman el Tratado de Paucarpata. En ese tratado básicamente anulaban pues el intento del gobierno chileno de querer disolver la Confederación, pero el gobierno chileno no va a aceptar ese tratado. Y 2 años después organizan la segunda campaña y esta segunda campaña sí va a derrotar a la Confederación Perú-Bolivia en la batalla de Yungay. Eso subráyalo, apréndelo. Va a ocurrir, si mal no recuerdo, el 21 de enero. Bien. Entonces, en esta batalla de Yungay, luego de la batalla de Yungay, donde se disuelve la Confederación Perú-Bolivia, recuerda que Argentina le va a declarar la guerra a la Confederación Perú-Bolivia 2 semanas antes de la batalla de Yungay. Por eso no es tan relevante. Pero igual eso queda como una anécdota histórica. Disuelta la Confederación Perú-Bolivia, el que va a pasar a gobernar ahora en su segundo periodo es Agustín Gamarra. Bien, entonces lo tenemos aquí Agustín Gamarra en la segunda versión de su intento de gobernar este país. Y bueno, lo que él hace es elimina la constitución de José Lamar y va a crear su propia constitución denominada la Constitución Conservadora de 1839. No, esto no. Bueno, cosas que tienes que recordar porque no vaya a ser que te lo pregunte la universidad o la pre en tus exámenes. Primero,
el dato que es un clásico, es aquí, es en este periodo, es en el gobierno de Gamarra, donde se inicia la venta del guano. En historia del Perú vamos a llamar a ese tipo de venta una venta directa. Bien, en esta venta directa, con el contrato Quirós, le va a permitir a esta persona vender el guano a nombre del Estado peruano. Y eso se le conoce como la venta directa. El 80% de los ingresos generados por el guano va al Perú y el 20% va a este tipo que se llama Francisco Quirós, que va a ser el primero en firmar este tipo de contrato con el Estado peruano. Luego, bueno, ¿y para qué, profesor? Porque el guano es un rico fertilizante natural y lo van a usar principalmente Inglaterra durante su primera y segunda revolución industrial para alimentar a toda esa gente que está reproduciéndose y creciendo y necesitan comer. Finalmente, Agustín Gamarra quiere reintegrar Bolivia al Perú. Y esto es algo bastante curioso porque así como Perú pelea contra España para ganar su independencia, Bolivia pelea contra Perú para ganar su independencia. ¿Y cuándo lo van a conseguir? Eso lo van a conseguir en la batalla de Ingavi. Y en la batalla de Ingavi, Agustín Gamarra pierde la vida y Bolivia consolida su independencia, aunque usted no lo crea. Recuerda lo del guano, ¿bien? De hecho, aquí en este cuadro lo puedes ver, ahí está Gamarra muriéndose, el cielo abriéndose con rayos de sol y la patria, la madre patria, yéndolo a recoger. Luego de la muerte de Agustín Gamarra estalla un periodo de anarquía que abarca unos 4 años más o menos. Um, y bueno, como dice aquí, tras la muerte de Gamarra estalló un periodo de gran inestabilidad política y convulsión social, donde ninguno de los regímenes llegó a consolidarse, salvo el directorio que representa a Manuel Ignacio Vivanco. Profesor, no entiendo. El directorio, acuérdate, es un grupo de personas que van a dirigir un país, solo que de ese grupo hay un presidente de ese grupo. Y ese va a ser Manuel Ignacio de Vivanco. Ramón Castilla luego lo va a derrocar en la batalla de Carmen Alto para luego convocar a elecciones. Y bueno, el que gana las elecciones va a ser Ramón Castilla. Eso ya viene ahí viene como, viene ahí eso me va a venir en un momento. Luego tenemos lo que se conoce como la prosperidad falaz. Esto de la prosperidad falaz se le llama así porque fue una prosperidad de mentira, o fue una prosperidad falsa, o que no se supo aprovechar, ya que el que le pone así, por cierto, es Jorge Basadre. ¿Qué cosa sucedió? Primero, el guano es un producto generado por las excretas, la caca, el pupú, que expulsan las aves que habitan las islas que están frente a Ica. Y estas aves durante siglos han ido ahí cagándola y eso se fue acumulando. Y bueno, un día se descubrió que ese guano era súper archimendra, recontra útil para la siembra, porque podía sembrar y volver a tirar guano sin perder las cosechas. Y que cuando usas guano artificial tienes que dejar la tierra descansar al menos un año, que es un dato importante. Entonces, en tu separata, ¿qué van a mencionar? Primero, altos ingresos económicos para el Estado producto de la venta del guano, sí. Incremento del gasto público, pero con altos niveles de corrupción. Y esto es un rollo, ¿no? Porque en la actualidad, o sea, hasta hace unos años atrás, lo que hacían era mandar a construir pistas, puentes, carreteras, hospitales, y luego eso se terminaba cayendo, destrozando, desplomando. Y bueno, eso es por esto, pues, por los actos de corrupción. No se les ocurrió mejor idea una vez que tuvieron más dinero que gastarlo, y gastarlo para mal, ¿no? No gastarlo para hacer escuelas, universidades, vainas chéveres, sino gastarlo para mal. Hay un fortalecimiento del Estado con mayor presencia en provincias, igualando una mayor estabilidad política que no existía de algunos conflictos, no exenta de algunos conflictos. Aquí Aquí, ¿qué podemos mencionar? ¿Te acuerdas que te decía al principio de la clase que qué significa el Estado peruano y que tenga presencia? Que hay una municipalidad, una comisaría, una posta médica, un hospital, un colegio público. Bueno, con bandera y escudo del Perú, o sea, significa que esa gente trabaja para la administración del Estado peruano. Gracias a la era del guano, gracias a los ingresos generados por el guano, pudieron existir, pudieron generarse, pudieron darse más este tipo de instituciones, comisaría, caseta del ejército, posta médica, colegio, ¿bien? Con presencia del Estado peruano. Eso es lo que se está diciendo en esa parte.
Luego, gracias a la venta de este recurso, surge la oligarquía del guano o la plutocracia limeña. Profesor, ¿qué es eso? Mira, la primera vez que escuchaste el término oligarquía en esta clase fue con los espartanos. ¿Te acuerdas cuál era la definición? Un pequeño grupo de personas o familias dominan a las grandes mayorías populares. Eso es lo que sucede en el Perú durante esos años. Un pequeño grupo de personas se hizo bastante rica y comenzaron a acumular y a consolidar esa riqueza conforme pasó el tiempo. Hay un ensayo por ahí en internet que se titula Las 100 familias del Perú, que justamente rastrean desde estos hechos del era del guano cómo es que mucha gente se hizo rica vendiendo este fertilizante natural o metiéndole cabeza al Estado peruano, o sea, siendo deshonesto. Dicho esto, es también en este periodo donde se va a dar la migración asiática con mano de obra barata, o sea, como mano de obra barata, los famosos chinos culíes, porque la que viene de Europa es una población con mano de obra técnica. ¿Qué significa esto? Que saben hacer zapatos, panes, ropa, etcétera. Bien, eso es una mano de obra técnica. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, mira, no he parado de hablar, estoy así como loco. Vámonos ahora a esta parte que tiene que ver ya directamente con el guano. Am, bueno, acá lo que tenemos es un afiche. Ay, se me fue. Un afiche de venta de guano en Inglaterra, número uno. Número dos, ¿qué es el guano? Es un fertilizante de gran potencial que atrajo los intereses de países europeos, sobre todo el de Inglaterra. Las desventajas es que es un recurso abundante con demanda creciente en el exterior y requería una gran inversión mínima, y requería una inversión mínima de mano de obra. Y eso sí es cierto. Sí, no, pero lo que sí costaba era el transporte, porque te tienes que ir por todo Sudamérica, cruzas el estrecho de Magallanes y de allá te vas para Europa. Eso sí, por eso sí era costoso. Y bueno, San Marcos, te lo vuelvo a repetir, han preguntado varias veces por los sistemas de venta del guano. El primero se le conoce como el sistema de venta directa, vamos a poner aquí una D. Y bueno, el primero en vender el guano a nombre del Estado peruano va a ser Francisco Quirós. Am, no se sacaba a su máxima capacidad, pero digamos, ahí está. Luego de esto, se da el otro sistema que crea el gobierno de Ramón Castilla, que es el sistema de consignaciones o consignatarios. Profesor, ¿qué es un consignatario? Un representante, y se acabó el chiste, ¿vio? Este representante vende por adelantado el guano a Europa, luego se lo trae a... luego se traen el dinero, la mitad del pago del dinero se lo traen al Perú, contratan a mano de obra muy barata, en estos casos chinos pueden ir también allí, y sacan el guano, lo venden de nuevo, o sea, completan la venta, se les paga el total, y según el contrato GIF, que es el que te vas a aprender de memoria en esta clase, según este contrato, conocido como el contrato GIF, el consignatario, que no es otra cosa sino un intermediario, va a ganar el 80% de lo que se sacaba de la venta total del guano, y al Estado peruano le tiene que pagar un 20%. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pasamos luego a la venta en monopolio con la Casa Dreyfus, con Balta? Porque este 20% que estos consignatarios deberían de haberle pagado al Estado peruano como impuestos, no lo van a hacer. Bien. Y se parecen a muchas empresas de la actualidad, incluidas canales de televisión que hablan de ética, moral, y el dueño de la empresa no ha pagado los impuestos. Así que piensen eso. Dicho esto, en la última venta, entonces, la segunda venta es la venta por sistema, la venta por sistema de consignatarios o consignaciones. Bien, ahí está. Y una vez que Balta le quita el derecho de venta del guano a los consignatarios, crea el monopolio de la casa o con la casa Dreyfus. Solo la casa Dreyfus puede sacar el guano y solo la casa Dreyfus puede llevárselo a Europa para venderlo. A cambio, Dreyfus le va a dar una muy jugosa partida de dinero al Estado peruano de esos años y comprometerse a pagar la deuda del Perú. El problema va a existir cuando se van a dar cuenta la casa Dreyfus que ya no había guano puro. Y como ya no había guano puro, era guano con tierra o de plano no había. Y poco a poco las acciones, las inversiones de esa empresa comienzan a decaer hasta que en algún momento de la historia, como vamos a ver acá, se declaran en definitiva bancarrota. Luego de esto viene el primer gobierno de Ramón Castilla. Y sobre este primer gobierno, como hay
cierta cantidad de dinero por los ingresos del guano, se da el primer presupuesto, ahí se da el primer presupuesto a la nación. Bien, en ese presupuesto se va también a consolidar la deuda interna del Perú, que tú ya sabes que se origina con la capitulación de Ayacucho. Sobre la capitulación de Ayacucho, recuerda que el Estado peruano asume la deuda de guerra si no había pagado la deuda interna. La deuda interna se genera producto de que la Serna se retira de Lima habiéndose prestado dinero para la causa realista, y lo mismo hace Simón Bolívar para la causa patriota. Este dinero se va a resguardar en bonos, en certificados. Ahora, toda la gente que conocía este tema de la reforma agraria y todo esto, lo que hicieron fue... ¿Aló? ¿Alguien está hablando? No sé. Lo que hicieron fue... ya me perdí. ¿Dónde estaba? Ay, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Dónde me quedé? Se hace el primer presupuesto a la nación. Y bueno, es aquí donde se estipula el pago de la deuda interna, o sea, cuánto dinero el Estado peruano debe. Y bueno, ¿a cuánto ascendía? Lo primero es lo que te estaba contando, que las personas que eran allegadas al gobierno, o sea, las personas que estaban ahí sabían que la deuda interna se iba a pagar. Bien, hay plata, hay dinero, así que la deuda interna se va a pagar. Y este dinero obviamente se saca de esto, ¿no? Del guano. Para 1849 se firma el contrato GIF. No tenemos recreo, ¿no? Y el contrato GIF básicamente crea este sistema de consignaciones, que son intermediarios entre el Estado peruano e Inglaterra. Muchos de estos consignatarios sabían, porque eran allegados al gobierno, de que esta deuda se iba a pagar. Entonces lo que ellos comenzaron a hacer fue buscar a los dueños de estos bonos, que son como certificados que se habían dado porque ellos habían prestado dinero durante la época de la independencia. Entonces, primero, estos consignatarios compran casi todos los bonos y lo compran a muy bajo precio, porque ya habían pasado cierta cantidad de años y pues nadie sabía, o sea, los que no estaban en el gobierno, que eso sí, cuándo se pagará, decían, ¿no? Entonces, tu certificado decía 1.000 pesos de plata y ponte, te daban 100, te daban 50 o a veces menos. ¿A cuánto ascendía la deuda interna? ¿A cuánto ascendía? Que creo que es un dato que hay que remarcar, que hay que resaltar. Puedes anotarlo. La deuda total, o sea, esto de la deuda interna, va a ascender a 4.879.607 pesos de plata. Bien. Ahora, con cutre y todo, decían, o sea, ya sabes, con mordida y todo, decían, bueno, a lo más se pagarán pues 6 millones, ¿no? O sea, como para que todos nos quedemos contentos, 6 millones. Esa era la deuda total. Y bueno, esa deuda se pagó durante el primer gobierno de Ramón Castilla, no, esa deuda se va a pagar acá. Bien, ese es entonces un dato que tienes que recordar. Dicho esto, luego se da la migración de la población china al Perú, que van a luego ser contratados y van a ser dichos culíes, chinos culíes. En el caso de China, lo recuerdo con bastante agrado, porque China cuenta esto como parte de su historia, ¿no? Que algunos países de América del Sur recibieron a sus compatriotas cuando se estaban muriendo de hambre. Lo que no sabían, creo, lo que no saben, creo, lo que no cuentan es cómo los trataron aquí, porque en esos años los marginaban, los trataban mal a la población china. ¿Por qué? Estaban acostumbrados a eso, ¿no? Dicen que la enemistad bueno, no es que dicen, en realidad hay documentos que comprueban de que la enemistad que hay entre la población afrodescendiente en el Perú con la población de provincia, con la población nativa de esos años en el virreinato, se debe a que los españoles propiciaban eso. Porque claro, eran dos pueblos sometidos y a ti no te va a convenir, que eres el que los domina, que esta gente tenga causa común. Los hacían pelear, los hacían tratarse mal. En la costa eran los capataces, por lo general, los afrodescendientes.
En la sierra no rendían, parece. Pero bueno, el caso es que aquí esta población fue bastante, o sea, los trataron mal. En la guerra del Pacífico, en la guerra contra Ecuador, contra Chile, se sabe que muchas de estas comunidades chinas aquí en el Perú prefirieron pelear a favor de Chile. Les ofrecieron prebendas a cambio de pelear a nombre de Chile y lo van a hacer. No va a suceder eso con la población quechua hablante del Perú. Ninguna comunidad campesina va a pelear a favor de Chile, o al menos no que se sepa. Eh, Dicho esto, entonces, se va a construir el ferrocarril Lima-Callao. Recuerda, por favor, este contrato te lo aprendes de memoria. Ah, y se reglamenta la instrucción pública, o sea, la educación para profesores, o sea, la gente que estudia para ser profesor, se va a reglamentar esto. Otro dato interesante es que am, en Europa comienzan las monarquías europeas, en esta onda de las potencias neocolonialistas, comienzan a tener un discurso revanchista y de reconquista. Querían recuperar algunas de sus ex colonias. En el caso, por ejemplo, de Mexico Way, México le debía dinero a Francia y con ese pretexto Francia, España y Austria van a enviar un ejército a México. El líder va a ser el duque, el archiduque Maximiliano de Austria, y ese tipo va a fundar el segundo imperio mexicano, una cosa así de locos. Y obviamente, pues, o sea, eso fue un escándalo, ¿no? Porque es una invasión. A los mexicanos se van a ir a una guerra civil, porque había un grupo de mexicanos que estaba a favor de la creación de ese imperio, del segundo imperio mexicano. Y ahí está, por ejemplo, Benito Juárez, como parte del grupo de liberales que estaban en contra de eso. Y en la batalla de Querétaro se lo van a fusilar al archiduque Maximiliano. En ese contexto está el presidente de los Estados Unidos, Monroe, se apellidaba, va a lanzar un discurso que alguna vez, creo que hace más de 30 años atrás, vino como pregunta en los exámenes, y era que cómo se resume la doctrina, o cómo se resume esta enseñanza, o quién dijo en la siguiente frase, por ahí va, ¿no? América para los americanos. ¿Qué significa esto? Que van a promover la creación de un ejército continental para la defensa del continente americano en caso de que alguna monarquía europea o algunas monarquías europeas quieran venir a reconquistar esto. Ah, ¿Por qué te cuento esta historia? Porque como hay dinero por los ingresos del guano, ¿bien? Como hay dinero por los ingresos del guano, am, Ramón Castilla, en esta onda de la defensa del continente americano, durante su primer gobierno, compra armas, ¿bien? Para la creación del ejército continental americano. Entonces, quédate con ese dato acá, ¿no? Se van a comprar armas para el gobierno durante el primer gobierno de Ramón Castilla. Termina su mandato, ¿bien? Termina su mandato y llega ahora el gobierno de José Rufino Echenique. Durante este gobierno se van a dar algunas cosas bastante raras, ¿bien? La primera cosa rara que se da es la firma del Tratado Herrera da Ponte y Ribeiro con Brasil. ¿Por qué es raro? Porque este tratado, Herrera da Ponte y Ribeiro, era un tratado comercial y de libre navegación por el río Amazonas, desde Perú hasta el Atlántico en Brasil. Pero nadie sabe por qué. O sea, y cuando te digo nadie es porque se ha investigado y nadie descubre la razón exacta. Pero nadie sabe cómo es que ese tratado comercial, que se estaba trabajando, o sea, el tratado ya estaba para firmarse, ya casi estaba terminado durante el primer gobierno de Ramón Castilla, pero lo van a dejar para que se firme en el siguiente gobierno. Entonces nadie sabe por qué ese tratado comercial fluvial de navegación termina convirtiéndose en un tratado limítrofe. El caso es que en este tratado de Herrera, Ponte y Ribeiro, Brasil se queda con una buena parte de ese mapa original que te enseñé, una buena parte en el norte se terminan quedando los brasileños con eso, el tratado Herrera, Ponte y Ribeiro. Luego de esto también hay una migración alemana a la selva.
¿Cuál es la diferencia, en términos muy simplistas, obviamente, pero vale la pena de cara a tu examen? ¿Cuál es la diferencia entre la población china que llega al Perú y la población alemana? Donde dice población china, tú escribe a, que vienen a trabajar como jornaleros, como obreros, o sea, obreros entre comillas, ¿no? Porque ya sabes que un obrero es alguien que trabaja en una fábrica. Acá en el Perú no hay fábricas, o no hay muchas, en todo caso, en comparación con Europa. En cambio, la mano de obra o la población que viene de Europa, en este caso los alemanes, esta es mano de obra calificada o técnica, mejor dicho. Profesor, ¿qué significa mano de obra técnica? Am, saben hacer panes, o saben hacer zapatos, o son herreros, o son sastres, o te saben hacer vino, o sea, tienen alguna habilidad, tienen algún oficio. Eso es una cuestión técnica, ¿bien? Esa es la diferencia con la población que llega de China, que es población a veces analfabeta, no sabe leer o escribir, y es un poco complicado en ese sentido, obviamente, para ellos conseguir trabajo. Ah, bueno, estos alemanes se van a la selva central, como dice allí, y hasta el día de hoy creo que todavía por ahí hay una colonia. Luego, luego viene el famoso escándalo de la consolidación de la deuda interna. Bueno, ¿te acuerdas? ¿Qué decían? Que la deuda en total ascendía a unos 4.879.607 pesos de plata. Entonces, con contra y todo decían 6 millones. ¿Por qué va a ser un escándalo? Por lo que se terminó pagando. Se terminó pagando por 23.211.400 pesos de plata. Ahora, dime tú si no es escandaloso, porque mira, la deuda era esta, la cifra exacta. Decían, bueno, ya, con mordida, con sacada y todo, con cutra, 6 millones. Pero ¿cómo diablos estos locos pudieron casi cuatruplicar la deuda, el pago de la deuda? Porque pagaron, ¿ah? Porque lo otro que no se cuenta es que pagaron. O sea, fue un escándalo, pero igual pagaron el dinero. Y bueno, ¿te acuerdas que te hablaba de los certificados? Una vez que esta gente al llegar al gobierno, y en muchos casos consignatarios también compran estos certificados, estos bonos, comenzaron a falsificarlos y los falsificaron al punto de aumentar la deuda a esos niveles. Y yo, esto no es algo que yo lo diga, esto ya se estudió. Por cierto, te recomiendo la lectura de este libro si te interesan estos temas de corrupción en nuestro país. Parece algo cultural, ¿sabes? O sea, parece como que es parte de una, de una que es una parte de la mentalidad de algunas personas en nuestro país, esta idea de que quieren todo gratis, o si es fácil es mejor, o si puedo pagar para aprobar mi examen, también voy a hacerlo, o si le puedo robar al Estado peruano, también lo voy a hacer. Y este libro es interesante, incluso su historia, porque el libro primero se publica en inglés. El libro de Historia de la Corrupción del Perú de Alfonso Quirós originalmente se publicó, es una investigación que habla de nuestro país, habla de los hábitos de corrupción desde el virreinato hasta la época de Alejandro Toledo. Y realmente, pues, cuando uno lee, uno dice, pucha, estas cosas ya se hacían desde la época del virreinato. Lo publica en inglés porque ya le habían advertido que a publicar un libro de este tipo, que habla de familias, que habla de presidentes cuyas familias todavía viven aquí en el país, podría ser peligroso y podría ser demandado. Un año antes de que este señor fallezca, porque fallece creo que a la edad de 72, 73 años, viene al Perú, le da el permiso a una editorial para que lo publiquen en castellano y luego hacen el libro abierto. O sea, ¿qué significa esto? Que tú te lo puedes descargar en PDF por internet. Tú pones Historia de la Corrupción del Perú en PDF, te lo descargas y lo puedes leer en tu celular y es, pucha, es riesgoso, ¿ya? Porque justamente lo que te estoy contando lo saqué de este libro, pues así fue como inflaron la deuda. Y no solamente hay actos de corrupción en ese gobierno, también los van a ver en el gobierno de Ramón Castilla y así, siguiendo para adelante, van a haber varios más. Solo que te cuento los más conocidos y obviamente cuidando la hora de nuestra clase. Ah, bueno, una reflexión que podemos hacer para la actualidad es que todavía sigue pasando esto en nuestro país. ¿Ah? O sea, por eso dicen que el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. De repente no lo conoces, pero el caso Odebrecht. El caso Odebrecht es una empresa
Es una empresa brasileña, con un dueño, el dueño es un brasileño. Y la costumbre de este tipo de su empresa era recurrir a una autoridad, o sea, ponte tipo congresista, presidente, alcalde, el encargado básicamente de darle el permiso para que una empresa construya un puente, una pista, una carretera. Entonces, obviamente les daban algún tipo de dinero, incentivo, a veces un auto, un depa, qué sé yo. Y lo que hacían luego era que el gobierno les daba, pues, ¿no? O sea, ya tú ganaste, tu proyecto me convenció. ¿Y cuál era el vacilón de este tipo? O sea, ganar y ya, gané y me llevo el dinero, no. El vacilón de su empresa era que, por ejemplo, decían, bueno, vamos a construir un puente, una pista, una carretera, un hospital, un colegio. Va a costar 4 millones. Cuando ganan la licitación, el Estado peruano les dice ya, construyan. A los meses te decían, pucha, hemos calculado mal el cemento, nos va a costar 6 millones, vamos a rectificar el precio. Y así, aunque tú no lo creas, proyectos que costaban, ponte 4 o 6 millones, terminan haciendo hasta 10 modificaciones al precio, de tal manera que terminaban superinflando el precio inicial de construcción. Y ese dinero lo pagaba el Estado peruano. De ahí, por eso que muchos críticos decían, ¿por qué Michi, el Estado peruano, tiene que darle, o sea, pagarle a una empresa para que construya un puente, una pista, una carretera? ¿Acaso no tenemos ingenieros? ¿No hay ingenieros aquí? No hay gente en el ejército tienen, por ejemplo, ingenieros de todo tipo. ¿Ah? De todo tipo tienen ingenieros en el ejército, a nivel marina, a nivel FAP, nivel, ¿no? El ejército del Perú. Ah, entonces, ¿por qué no lo hacen? Entonces, eso todavía se seguía dando. Y lo triste, o el clásico, es que todavía no se condena a nadie por ese caso. A nadie, a nadie, a nadie. Lo que están esperando parece ser es que pase el tiempo hasta que se cumplan 8 años, si no me equivoco, 8 o 6 años, y si no te han enjuiciado para ese tiempo, el juicio desaparece. Se llama prescribe el delito y ahí quedó. Bien, entonces, acuérdate de estas cosas. Producto de este escándalo, Ramón Castilla, junto con el apoyo de intelectuales como por ejemplo los hermanos Gálvez, inician una rebelión, una revolución, dicen, ¿no? La Revolución Liberal de 1854, producto de este escándalo de la consolidación de la deuda interna, que como te digo fue algo que se pagó. Derrocan a Echenique y viene el segundo gobierno de Ramón Castilla. En este segundo gobierno hay algunas cosas interesantes que podemos mencionar. Primero, producto de la influencia de los hermanos Gálvez, Ramón Castilla promulga la Constitución Liberal de 1856, que no le va a terminar gustando, o sea, te lo resumo de una manera simple, pero útil para tu examen. No le termina gustando porque recuerda que las constituciones liberales le restan poder al presidente. Bien, y le dan más poder al Congreso. Entonces la termina anulando y va a proponer la Constitución Moderada de 1860, que es la que va a regir el Perú, creo, hasta la época de Leguía, si no me equivoco. Bueno, luego de esto se da también la manumisión de los esclavos. Los hermanos Gálvez le van a recomendar a Ramón Castilla que libere a los esclavos en el Perú. Ah, pero esa liberación no es que él dice, ya, los liberamos y son libres, no. Es otra forma de sacarle plata al Estado peruano, porque el Estado peruano paga para que estos esclavos sean liberados. Todavía habían esclavos, ya que San Martín, de acuerdo, te dijo, desde el 28 de julio en adelante son libres los que nazcan. Si has nacido hacia atrás, o sea, una fecha anterior a esa, sigue siendo esclavo. Bueno, ¿cuántos esclavos habían en el Perú? Habían cerca de, los que se habían contado o censado, habían cerca de 30.000 a 32.000 esclavos. ¿Por cuántos esclavos termina pagando el Estado peruano? Por poco más de 65.000 aproximadamente esclavos. Y tú dirás, profe, ¿cómo lograron duplicar esta? Bueno, estos no fueron tan rochosos, ¿no? Estos solamente duplicaron el pago por la liberación de los esclavos. Lo que hicieron fue, según el libro de Alfonso Quirós, los hacendados, que eran en su mayoría los que tenían esclavos, presentaban partidas de nacimiento de esclavos que habían fallecido. Y así lograron casi duplicar o duplicar el pago por la manumisión de estos esclavos. Dicho esto, porque como puedes ver, te estoy explicando estos datos nada más, ¿no? O sea, no es que te esté diciendo algo más, simplemente te lo estoy explicando para que los vayas recordando mejor. Ese es el vacilón de esta clase.
Luego se da la guerra contra Ecuador. Y aquí también hay que decir otra cosa que con ustedes, televidentes, como mis estudiantes, yo espero que reflexiones en esto. Mira, la guerra del Pacífico no la perdiste tú, no la perdí yo, no la perdió mi papá, no la perdió tu papá, ni siquiera tu abuelo perdió la guerra, y el mío tampoco. Ah, pero todavía hay personas que se sienten mal o que usan esto como pretexto para sacar una serie de emociones negativas que dicen que es ser nacionalistas, ¿verdad? Porque bueno, desde el cole nos vienen enseñando esta historia eh, y, y- y genera mucho, una sensación, me he dado cuenta en algunas personas de revanchismo bien loco, que roza con el odio, si es que no es que es odio. Sin embargo, déjame contarte que en el caso de nuestros hermanos ecuatorianos, ellos tienen, no todos, pero sí algunas personas tienen ese mismo sentimiento que algunas personas aquí pueden tener contra el país vecino del sur cuando se refieren a Perú. Y tú digas que, claro, así como hay peruanos que les cae cuáquer hablar de Chile, o cuando Perú juega fútbol contra Chile, les cae cuáquer, de la misma manera hay algunos ecuatorianos que ven así a Perú. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, este pseudo nacionalismo nace en contra de Chile por lo de la guerra del Pacífico, ¿verdad? Pues bien, en Ecuador ocurre lo mismo, pero para el caso peruano, porque Perú le ha ganado a Ecuador no una, no dos, sino tres guerras. Nos enfrentamos cuatro veces en guerras. La cuarta fue empate, que para nosotros fue pérdida, o al menos para el ejército del Perú fue pérdida. Pero las tres anteriores, el Estado peruano las gana. Ahora yo pregunto, ¿alguno de ustedes se siente orgulloso por eso? No. ¿Y por qué no, profesor? Porque nuestro nacionalismo no se sustenta, o sea, nuestro orgullo patrio no se sustenta en haberle sacado la mugre o en haber derrotado a un país vecino en alguna guerra. En Chile sí, se entiende, porque, o sea, territorialmente hablando, era pues la tercera parte de lo que en la actualidad es. Era un país más pequeño, en términos, digamos, de ciudades, y si lo comparas pues con todo el territorio de Bolivia y Perú juntos, ah, impresiona, impresiona. Esa gente sí hizo su tarea, ya vamos a hablar de eso. Pero en el caso de nuestro orgullo patrio se sustenta en otras cosas. Y ese orgullo patrio, no sé, pues no queda un poco mellado cuando se habla de la guerra del Pacífico. Perdimos con Brasil más tierras. Con Brasil, escúchame bien, hemos perdido 5 veces más territorio de lo que no hemos perdido en la guerra del Pacífico. Y sin embargo hay gente que vive por ahí, ¿no? Loca y traumada por eso. Ah, no recomiendo ese tipo de sentimientos. Obviamente, si el Perú algún día entra en guerra con algún país vecino, hay que salir y defender la patria. Eso es obvio, porque eres tú o son ellos. Eso es obvio. Pero Pero en la actualidad, no sé, ¿no? Te lo digo esto porque en el caso de Francia siempre han perdido sus guerras. O sea, antes de Napoleón perdían guerras. Después de Napoleón perdían guerras. Por eso Napoleón era un superhéroe para ellos. En la Primera Guerra Mundial, si no es por ayuda, se los chantan. En la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Francia, también. Pero eh, los franceses no se sienten menos por eso, o no sienten pues que, o sea, la mayoría, ¿no? Me imagino que por ahí debe haber algún caso loco, pero en general no se sienten mellados, no andan con que, ay, Alemania nos quitó tierras, ¿no? 2 veces, ¿no? O sea, no andan así. Y justamente te lo digo porque hay un libro, creo que lo puedes encontrar por internet, que se titula La extraña derrota, ¿no? Que habla justamente de esto, del caso de Francia, cómo es que ellos construyen un nacionalismo un poco más positivo, por así decirlo, a pesar de haber perdido todas sus guerras, o al menos las más importantes de la historia que nosotros revisamos. En torno a Ecuador, esta va a ser la primera vez que nos vamos a enfrentar a Ecuador y que les vamos a ganar. ¿Te acuerdas que te había dicho que Ramón Castilla compra armas durante su primer gobierno? ¿Con qué país crees que se van a estrenar esas armas? Bueno, te cuento por qué ocurrió esta primera guerra. Esta guerra ocurre porque Ecuador tenía una deuda con Inglaterra. Parte de esa deuda la quieren pagar entregándoles tierras en la selva. Entonces, imagínate esta escena caricaturesca, ¿no? O sea, estamos representando, pero vienen los representantes de Inglaterra a tomar posesión de esas tierras y se encuentran con un representante de Perú. Entonces, el representante de Perú le dice, hola, ¿qué hacen aquí? Y entonces le dicen, venimos a tomar estas tierras porque Ecuador nos ha pagado una deuda que nos tiene
con estas tierras. Y entonces el representante del Perú dice, pero estas tierras son nuestras. ¿Cómo que Ecuador te está pagando con eso? Y así se inicia el conflicto, porque Ecuador quiere pagar una deuda con territorios que el Estado peruano asume como suyos. Y les vamos a ganar. Bien, se firma el Tratado de Mapasingué. Y en ese tratado, luego, fue el fin de la guerra. Y luego Ecuador desconoce, obviamente, la posesión o las fronteras que se habían tratado de delimitar. Y ahí quedó. Bien, pero esa guerra la ganó el Estado peruano. Luego se da la promoción, a consecuencia de esto, se da la promoción o sea, se incentiva que gente vaya a vivir a la selva o que el Estado peruano tenga presencia en esa zona de la selva, ya que Ecuador constantemente está llegando a ese territorio porque no hay presencia del Estado peruano. Caseta del Ejército, comisaría, municipalidad, colegio, hospital, escudo, bandera del Perú. Hay un alumbrado a gas, agua potable, se crea el mercado central, que creo que queda originalmente en la avenida 28 de Julio, y se construye el ferrocarril Lima-Chorrillos. Amigo de Ramón Castilla, Miguel de San Román, que lamentablemente va a gobernar de 1862, corrige aquí este dato, hasta 1863. ¿Por qué? Porque se va a morir. Pero dos cosas se hicieron durante su gobierno. Creación del sistema bimetálico, moneda de oro, moneda de plata, para comprar y vender productos, y se asume o se crea el sistema, se adopta el sistema decimal métrico aquí en nuestro país. Luego de esto viene la guerra contra España. Hay que ya acelerar esto. ¿Qué cosa sucedió en la guerra contra España de 1865 a 1866? Primero te cuento porque todo lo demás está incomodado. ¿Te acuerdas que te decía que algunas monarquías europeas estaban hablando de esto de retomar algunas ex colonias o de reconquistarlas? Pues bien, ¿qué cosa se da que ah, eh, España, en primer lugar, no había ratificado la independencia del Perú? Profesor, no le entiendo. Cuando las 13 colonias, en la actualidad Estados Unidos, cuando las 13 colonias ganan en la batalla de Yorktown y luego firman el Tratado de Versalles, ahí bien clarito dicen la separata, Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. A eso se le llama ratificación. Y tú dirás, ¿por qué es importante? Es importante porque en este barrio, en este barrio llamado Planeta Tierra, hay otros países, ¿bien? Estos países obviamente tienen sus propios intereses, a veces nacen, a veces crecen, a veces se reproducen y a veces se mueren. Eso es el clásico en el curso de historia, lo hemos visto con varias culturas, varios países que ya no existen, existían, ya no existen. Entonces, en este barrio llamado Planeta Tierra, cuando una colonia se independiza de su metrópoli, necesita, esto es política internacional, necesita de alguna manera necesita que se le declare independiente. Esto solo se logra si realmente lo eres. O sea, si realmente eres independiente, obviamente consigues que tu país, la madre patria, la monarquía, te declare independiente. ¿Por qué? Porque si no te declara independiente, puedes tener la dificultad de que no puedes comerciar o hacer tratos como país independiente con otros lugares, con otras monarquías. Porque esas monarquías, en este barrio llamado Planeta Tierra, pueden decir, pero Inglaterra no te ha dado la independencia, o sea, no te ha ratificado la independencia, así que si yo me pongo a hacer tratos contigo, puedo ponerme en enemistad con ellos, y ese rollo yo no quiero, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Para ponerte un ejemplo muy simple. Bueno, en el caso del Perú, que se independiza de España, España para esos años todavía no había ratificado la independencia del Perú. Hay razones, hay razones. La primera es que obviamente parece que no nos toman en serio, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir, no? O sea, para esos años, ¿no? Luego, la otra cosa que argumentaba España era que el Perú no había pagado la deuda que contrae el Estado en la capitulación de Ayacucho. No sé si ustedes han llegado a revisarlo, yo creo que lo vimos a vuelo de pájaro aquí en la clase, pero Ah, la capitulación de Ayacucho, que es la victoria en la batalla de Ayacucho, básicamente hace que el Estado peruano, el naciente Estado peruano, asuma toda la deuda de la guerra, cuando tradicionalmente los que asumen la deuda de guerra son los que pierden. Y bueno, eso era una de las cosas que argumentaban.
Y lo otro, el interés de España en hacer uso de este recurso natural que se está vendiendo como pan caliente en Europa, que es el guano. Entonces, aquí tenemos lo que ya te expliqué, expansionismo imperialista europeo, intereses generados por el guano, España no había ratificado la independencia del Perú y la deuda que no se había pagado por la capitulación de Ayacucho. Ya vamos a analizar este cuadro en un momento, así que paso a contarte esta historia. Anota el nombre. Desde España envían la Escuadra Naval del Pacífico Sur, o la Escuadra Naval Científica del Pacífico Sur, cualquiera de los dos nombres es válido. Esta Escuadra Naval del Pacífico Sur era un conjunto de barcos de guerra, ¿bien? Era un conjunto de barcos de guerra liderados por el Numancia. El Numancia era un buque de guerra de última generación para esos años, y ni un solo barco de la cuádruple alianza que se va a formar para pelear contra ellos le hacía el pare a un buque de guerra como el Numancia. El capitán del Numancia se apellidaba Pinzón, y bueno, una de las cosas locas que suceden es que, por ejemplo, cuando pasan para esto habría que graficar así de una manera un poco chusca, pero válida, el mapa del continente sudamericano. A ver, vamos a hacerlo así, sí, así más o menos. Ajá, ahí, solamente para efectos de la clase. Parece un... Ya, ahí está. Si lo sigo graduateando no me va a salir nada. Pero ya, bueno, más o menos así, ¿no? América, más o menos así, América del Sur, ¿bien? Ay, qué desastre. Mejor no hubiese dicho nada. A ver, ahí está. Sí, algo así, bien. Algo así, América del Sur. Cuando esta escuadra naval del Pacífico Sur, liderados por el buque Numancia, Capitán Pinzón, pasan por Valparaíso. Primero, nadie les creía, o sea, nadie en América del Sur creía que esa escuadra era una escuadra científica. España, la monarquía, decían que era una escuadra científica. Eran 2.000 tripulantes en total. De esos 2.000, solo 2 eran científicos, el resto eran marinos de la Armada de Guerra Naval de España. Así que científicas no tenían mucho. Cuando pasan por Valparaíso, el capitán de el Numancia le va a mandar un telegrama al alcalde, al gobernador de Valparaíso, y básicamente le va a decir que si no les pagan tributos, si no les dan plata, van a bombardear Valparaíso en 48 horas. Obviamente el gobernador de Valparaíso hizo lo que hay que hacer en ese momento, negarse y decir, Nel, ¿no? ¿Qué te voy a estar pagando a ti? No te pago nada, que te pague tu mamá. Y bueno, y como consecuencia, Pinzón hizo lo que tenía que hacer, que fue bombardear Valparaíso. Fue un escándalo, porque Valparaíso, como ya te lo he tratado de decir desde hace una hora y media atrás, Valparaíso y el puerto del Callao son importantes porque son los puntos desde donde tú cargas, cargas agua, comida, vendes, compras cosas, luego te vas a Valparaíso y luego de allí te vas a Europa. ¿Bien? Entonces, si tú te bajas Valparaíso, a los embajadores de diferentes países se van a quejar contra España, porque van a decir, están fregando el comercio con Europa y con Estados Unidos. He tenido la oportunidad de leer estos recortes de periódicos de esos años y van a argumentar eso, van a decir, pero ¿cómo es posible que lo hagan? ¿No? O sea, están ahí, están dañando el comercio, están dañando estas cosas que, o sea, yo no tengo la culpa de que tengan un rollo ahí con el Perú, con Chile, ¿no? Y bueno, luego vienen a Lima, y en Lima ocurre esto, o sea, justo ocurre este incidente, que es el incidente en la hacienda Talambo, que básicamente es una hacienda donde hay trabajadores españoles y peruanos, y como a veces pasa, tienen un altercado, y como a veces pasa, alguien termina muerto. Entonces un español murió en ese altercado, en esa pelea, y esto es aprovechado por esta escuadra naval del Pacífico Sur para enviar a un representante. Anota el nombre del representante, Eusebio Salazar y Mazarredo. Eusebio Salazar, ¿no? Ya, no, o sea, para simplificarlo, pero Eusebio Salazar y Mazarredo viene por el puerto del Callao y él cuando desembarca se presenta con una especie de certificado y en el certificado su carta de presentación decía comisario especial regio. Un comisario especial regio es un título del virreinato, cuando España manda a un representante para que verifique algún rollo que ha pasado. Obviamente, nuestros diplomáticos ahí siempre pilas
tiene una actuación bastante destacada nuestros diplomáticos en varias partes de la historia. Le van a decir, ¿sabes qué, Eusebio? Te podemos recibir, pero no con ese título, porque el Perú no es una colonia de España, ¿no? O sea, ese título aquí no sirve, porque Perú no es una colonia de España. Y aunque parezca tonto, es importante, porque si lo hubiesen recibido con ese título, implícitamente el Perú estaría reconociendo que todavía es una colonia, ¿no? Entonces, Eusebio dice, ya no importa, yo igual quiero ir a ver qué ha pasado en la hacienda Talambo, va a la hacienda Talambo, ve que el español está muerto, anota, el español está muerto, y cuando regresa a la escuadra desde el puerto del Callao, desde ese momento en adelante, comienzan a sacar el guano de las islas. Esto va a ser malísimo porque, ah, porque la gente le va a decir a Juan Antonio Pezet, que era el presidente en ese momento del Perú, oye, loco, declara la guerra a España. Ramón Castilla, que era presidente del Congreso en ese momento, le va a decir, eres un cobarde, Pezet, por no declararle la guerra a España. Él no es Pezet, ¿no? Él es Mariano Ignacio Prado. Entonces, Pezet deporta a Ramón Castilla a Gibraltar y luego da un discurso a la nación diciendo algo así como que me corte la cabeza cualquier peruano si yo me doblego ante los españoles. Entonces la gente dice, ah, bueno, parece que es valiente. Tiempo después se descubre el drama. Habían firmado un tratado secreto o bajo la mesa entre el gobierno de Pezet y la escuadra de española esta, llamado el Tratado Vivanco y Pareja. En ese tratado, el Estado peruano pagó en efectivo 3 millones de pesos de plata, así en chinchín, para que por favor los españoles en esa escuadra naval se fueran de nuestro país y dejaran de sacar el guano de nuestras islas. Fue un escándalo. Mariano Ignacio Prado va a liderar un movimiento que se llama el Movimiento de la Honra Nacional. Y obviamente van a pedir la renuncia de Pezet, ¿no? Entonces Pezet sale de escena, declaran a Mariano Ignacio Prado como nuevo presidente del Perú, y lo primero que él dice cuando le ponen la banda presidencial es, Perú le declara la guerra a España. Todo el mundo va a aplaudir. Cuando mandan a los barcos de guerra a pelear, a Prado le dicen, señor Prado, no tenemos barcos de guerra. Entonces, o sea, te lo estoy poniendo en caricatura, ¿no? Pero, o sea, algo así para que me entiendas, ¿no? ¿Cómo que no tenemos barcos de guerra? Y entonces le van a decir, o sea, sí tenemos, pero nuestros barcos no le hacen el pare a un buque como el Numancia, ¿no? O sea, tenemos la fragata La Unión, ¿no? Y por ahí otros barquitos de madera más, pero no tenemos un barco que realmente les haga el pare a esos barcos de guerra. Entonces mandan a construir 2 barcos o a comprarlos. La fragata La Independencia, que luego la vamos a ver en la Guerra del Pacífico, y el Monitor Huáscar. A pesar de todo esto, Bolivia, Chile y Ecuador mandan a representantes formalmente al Perú, porque también hay de otros países. Mandan a estos representantes al Perú y va a haber un combate. Bien, ese es el famoso combate 2 de mayo. El líder, o mejor dicho, el ministro de guerra durante el combate 2 de mayo va a ser José Gálvez, que había participado en la sublevación con Ramón Castilla. Ahora bien, lo que te voy a contar es tal cual sucedió, aunque obviamente de una manera bastante resumida, porque mira, ya se nos está acabando la clase. Ni bien se inicia el combate, a eso después de las 2 de la tarde, dice el parte militar, o sea, el informe militar, que desde un barco español una granada es lanzada y cae cerca de la batería donde está Gálvez. Profesor, una batería. En términos militares, una batería es un lugar desde donde tú defiendes una posición estratégica. Por lo general te pones sacos de arena y metes un cañón, con ese cañón tú defiendes, ¿bien? Los sacos de arena se usan para reducir el impacto de balas o el impacto de bombas que puedan detonar cerca. Pero dice el informe militar que cuando esta granada cae cerca, ni siquiera dentro, cae cerca de la batería de Gálvez, toda la batería de Gálvez y Gálvez obviamente incluido, volaron en 1000 pedazos y la gente que estaba con Gálvez también murió. Y entonces después hacerse la investigación y descubren que los sacos que había mandado a poner Gálvez para formar la batería eran sacos de pólvora. Héroe del combate 2 de mayo. Entonces, yo no entiendo.
Bueno, la explicación que leí, esta información la saco del libro de Percy Cario, Historia de la República del Perú, es que Gálvez obviamente no era militar, Gálvez era un intelectual sanmarquino, eh, pero lo habían declarado ministro de guerra. Entonces ahí está, ¿no? Después de un par de horas de pelear, los españoles se quitaron, nadie les quiso dar agua de retorno a España, en América del Sur, y varios van a morir de camino a España. Bueno, dicho esto entonces, consecuencias de esto, consolidación de la independencia, crisis económica por la caída del precio del guano, competencia comercial del salitre y fuerte endeudamiento en esta compra de armas que se hizo para pelear contra España. Se sublevan Pedro Díaz Canseco y José Balta. José Balta, luego de la renuncia de Prado, es el que termina quedándose con la presidencia. Y bueno, ya para entrar a la Guerra del Pacífico, ¿qué podemos decir de esto? Em, Balta, am, Balta es el último presidente de este primer militarismo, ¿bien? Balta, cuando llega al poder, se da cuenta de que falta plata. Y una de las cosas que Balta hace es entregarle la venta del guano a la casa Dreyfus. ¿Por qué? Porque los consignatarios, los ahora llamados ex consignatarios, los consignatarios no pagaban ese 20% que tenían que pagar por la venta del guano y ya llevaban años así. Lo curioso es que en la actualidad todavía hay empresas que tienen años y no le pagan impuestos al Estado peruano. Muchas de estas empresas son canales de televisión que a veces hablan de ética, moral y todo lo demás. Y compadre, no sé qué estás hablando si tu canal no paga impuestos, compadre. ¿Qué estás hablando tú? Están cabeceando al Estado peruano. Bueno, entonces Balta dice, ¿para qué Michi los consignatarios siguen vendiendo el guano si no le están pagando lo que tienen que pagarle al Estado peruano? Balta les quita ese derecho y se la entrega a la casa Dreyfus en monopolio. Esa es la tercera forma de venta del guano, la venta en monopolio. Un solo comprador, un solo vendedor. Y bueno, producto de esto, descontentos los consignatarios, ahora convertidos en ex consignatarios, crean el Partido Civil. En el Partido Civil ganan las elecciones y ya te voy a contar qué sucedió con esto. Con una buena parte de los ingresos que la Casa Dreyfus le entrega a Balta, una parte es para pagar la deuda externa y otra parte es para que el Estado peruano se mantenga, Balta ordena la construcción de 3 líneas ferroviarias, Lima-La Oroya, Arequipa-Puno y Lomoquegua. Y Henry Mains va a ser el encargado de construir esas 3 líneas ferroviarias. Lo que en el libro Historia de la Corrupción del Perú no se entera es que por cada línea ferroviaria, este sujetazo llamado Henry Mains cobró 4 veces más el costo de cada ferrocarril, lo que en total nos hubiese dado la construcción de 12 líneas ferroviarias en vez de 3. Ganan los civilistas y el problema está que los hermanos Gutiérrez, que es un grupo también de militares, am, temerosos, eso es lo que van a argumentar, de que los civilistas al llegar al poder reduzcan los privilegios y derechos que han obtenido los oficiales y los generales del ejército en el Perú durante todo el primer militarismo, temerosos de que los civilistas reduzcan estos privilegios, le dan un golpe de estado a Balta, o mejor dicho, capturan a Balta y luego lo van a fusilar, como tú puedes ver en esta imagen. Los vecinos de Lima no los van a apoyar, los van a capturar, los van a linchar a los tres, eran 4 hermanos, el último tenía 17 años, no lo van a linchar porque no se pudo comprobar si participó de esa locura, y los cuerpos sin vida van a ser colgados en la Catedral de Lima. Consecuencia de todo esto, viene el primer gobierno civil del Perú. Tú vacílate esta lectura, vale la pena ahí que la revises. Y nosotros nos vamos entonces al primer civilismo, que creo que por acá podemos ver algo de eso. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Bien, vámonos para acá. Esta pintura es famosa, la pintura es de Lepiani, El último cartucho. Y básicamente está en consonancia con lo que Bolognesi le va a contestar al mensajero chileno cuando les ofrecen la rendición. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Bien, nos quedan creo que unos 15 minutos de clase, así que vamos a aprovecharlos al máximo. Bien. Ah, sobre el primer civilismo tenemos a Manuel, el primer presidente civil del Perú es Manuel Pardo y Lavalle. ¿Por qué se le llama partido civil? Porque esta gente, primero, no son militares, son civiles. Eso es lo que los caracteriza, ¿bien? Pero tal vez la cosa más característica que tengan es que son exconsignatarios. Son este pequeño grupo de familias, la oligarquía limeña, la plutocracia limeña,
que se han hecho ricos vendiendo guano o metiéndole cabeza al Estado peruano en diferentes ocasiones y que ahora van a querer gobernar el país. Crean el Partido Civil como consecuencia de que se les quita el derecho de venta del guano. Entonces, tenemos a Manuel Pardo y Lavalle y una de las primeras cosas que él hace es crear la Escuela de Ingenieros Agrarios, en la actualidad se llama la Agraria, ese lugar, la universidad, la Escuela de Ingenieros y Minas, en la actualidad se llama la UNI, y un instituto pedagógico para que haya profesoras de primaria o profesoras de secundaria. Creo que ese es el Instituto Pedagógico de Monterrico, si no me equivoco. Se hace el censo de 1876 y se da la nacionalización de las salitreras de Tarapacá. No es poca cosa. El guano es un rico fertilizante natural. El salitre también es un fertilizante natural, pero además sirve como base para hacer pólvora. ¿Por qué es importante esto? Porque si me prestaste esa atención en la clase de la semana pasada, en 1871 se crea el Segundo Reich, ¿no? El Segundo Imperio Alemán. Y hasta 1914, en Historia Universal, a todo ese periodo lo conocemos como la paz armada. ¿De dónde crees tú que van a sacar la base para hacer pólvora o detonantes que luego se van a utilizar en la Primera Guerra Mundial? Una parte la van a sacar de esta zona, que ya no le pertenece a Perú, sino a Chile. Luego, es un recurso que se va a poner en valor. El Perú va a firmar un tratado de alianza secreto con Bolivia, y secreto entre comillas porque una copia la tiene el Congreso chileno y otra copia la tiene el Congreso argentino, así que de secreto no tenía nada. Y la Casa Dreyfus se declara en bancarrota porque van a argumentar de que ya no había guano puro. Ya llevan más de 30, 40 años sacando el guano y obviamente el guano que quedaba ya era guano con tierra o de plano ya no había. Se declaran en quiebra, se declaran en bancarrota y dejan de pagarle al Estado peruano. Entonces ya hay una fuerte crisis económica para ese momento, ya que el Estado peruano básicamente vivía de los ingresos del guano. Y también se crea el antecedente más lejano de la Policía Nacional del Perú, que es la Guardia Civil, que es la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional se genera como un contrapeso contra los militares, porque acuérdate que como son civiles ellos no manejan armas. Los que sí manejan armas son los militares. Entonces la Policía Nacional o la Guardia Nacional en ese momento se crea para hacer una especie de contrapeso, una especie de frente, bien, a los intentos de los militares de querer controlar el territorio a la fuerza. Luego viene Mariano Ignacio Prado, que bueno, es un caudillo militar, solo que él se inscribe como miembro del Partido Civil y como miembro del Partido Civil gana las elecciones, y por esa razón está dentro de este periodo también. Con él ya la crisis económica es bastante evidente. Pierola, que en realidad no es un militar, sino vendría a ser una especie de empresario, una especie de burgués. Pierola está en una oposición bastante clara. De hecho, su intención es ser presidente del Perú. Y es en ese momento donde se da el incidente de José Antonio Lavalle en Chile. Chile invade Bolivia y Perú para tratar de evitar una guerra entre Bolivia y Perú, entre Bolivia y Chile, manda a un representante llamado José Antonio Lavalle. Cuando él llega a Chile, el gobierno chileno les dice, nosotros sabemos que ustedes es un tratado de alianza con Bolivia, así que Chile también le declara la guerra al Perú. Y, y ahí, y ahí, digamos, se inicia el desmadre. Bien, la Guerra del Pacífico, jóvenes y señoritas. Sobre la Guerra del Pacífico, ¿cuál va a ser el pretexto? Los datos están en tu separata, así que escucha esto, vacílatelo bien. En primer lugar, lo que tenemos es que el gobierno chileno ya se había preparado con antelación para esta situación. Y valgan verdades, eso es algo que deberíamos de aprender, ¿no? O sea, todos deberíamos de aprender eso, porque Chile era... ¿dónde está esto? Acá está. No, ¿dónde está? Acá está. Chile era más o menos todo esto, ¿bien? En esos años, era más o menos así, más o menos, ¿bien? Esta es la parte de Bolivia, que todavía le corresponde a Bolivia en esos años, y todo esto todavía era Perú. Bueno, entonces, ¿qué cosa sucedía? Que el gobierno chileno primero compra acorazados. Son los barcos de última generación para la época. Un acorazado es como un tanque navegando el mar. Tiene un blindaje de 9 pulgadas de espesor de hierro sólido. Y ningún barco de la Armada Naval
peruana o boliviana le hacía el pare a un acorazado chileno. Em, entonces, ahí hay algo que observar, ¿no? Y lo que podemos observar es que tenemos una élite, o sea, la gente que gobierna y dirige el país, que se la pasa mirándose el ombligo, ¿no? Porque en vez de ver qué cosas están haciendo los vecinos alrededor, o sea, si tu vecino se está armando hasta los dientes y no tiene rollos con, por ejemplo, Argentina, que está al costado, ¿por qué se está armando hasta los dientes, no? O sea, ahí eso debe ser preocupante, ¿verdad? Bueno, lo otro es que van a tener armamento, uniformes, o sea, se van a preparar mucho. De hecho, una parte del ejército chileno comienza una política de exterminio a pueblos originarios de Chile. Estos pueblos van a tener que refugiarse en el sur para poder escapar de la matanza que van a hacer en realidad estos soldados que luego van a invadir Antofagasta, que le pertenecía a Bolivia y es ahí donde hay salitre. ¿Por qué lo van a hacer? El Congreso boliviano había firmado contratos por 50 años con la burguesía chilena para venderle el salitre de Antofagasta. Cuando llega el presidente Hilarión Daza al poder en Bolivia, él va a decir hay que subirle el costo por saco de salitre que sacan los chilenos, los empresarios, a 10 centavos. Originalmente solo eran 3 centavos por 50 años. Obviamente los empresarios chilenos se van a negar a esto porque van a argumentar que nadie obligó al Congreso boliviano a firmar un contrato por 50 años para sacar a 3 centavos el saco de salitre. Como se va a negar el Congreso boliviano a hacerle caso a este contrato que ellos mismos han firmado, cuando los empresarios chilenos van al Congreso chileno. Y el país le dice, el gobierno les dice que van a defender sus intereses. Al día siguiente, el ejército chileno invade Antofagasta y es allí donde el Perú envía a José Antonio Lavalle a Chile para tratar de impedir una guerra con Chile-Bolivia. Y Chile aprovecha y le declara también la guerra al Perú. Bien, entonces lo que viene después es la campaña marítima. Sobre la campaña marítima, sí, porque ya prácticamente se nos va a acabar la clase. Lo primero tal vez que vale la pena notar es, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Acá, acá, acá está. Primero, los acorazados de Chile son el Cochrane y el Blanco Encalada. Bien, Perú no tiene ni un solo barco que realmente pueda hacerle un daño respetable a estos dos acorazados. Además de eso, Chile tiene dos corbetas, que son barcos de madera, y cuatro fragatas. Perú tiene dos fragatas. Tú acá solamente ves dos, el Monitor Huáscar, que es mucho más pequeño que un acorazado, y la Unión, que es una fragata, porque la fragata La Independencia, ya te voy a contar qué sucedió con ese barco, que es realmente una vergüenza lo que ocurrió allí. Entonces, en 1879 se inicia la guerra y rápidamente, porque ya se nos acaba la clase, el combate de Iquique, 21 de mayo de 1879, el Huáscar está persiguiendo a la Covadonga y la Independencia se pone a perseguir a la Esmeralda. Tanto la Covadonga como la Esmeralda son corbetas de madera, eso te tiene que quedar claro. Acá tacha esto porque el capitán Prat es el capitán de la Covadonga. La fragata La Independencia, que estaba casi de estreno, la habían mandado a construir para el combate 2 de mayo, eh, el capitán persiguiendo a un barco de madera. Yo quiero que entiendas esto, porque un barco de madera es mucho más pequeño y obviamente puede pegarse más a la costa. Este capitán de la fragata La Independencia persiguiendo un barco de madera sin disparar un solo tiro. Se pega tanto a la costa que la fragata termina hundiéndose o encallando en la costa, termina metiéndose en la playa. Y sin disparar un solo tiro, esa fragata se perdió. La Covadonga, que estaba más bien con el Huáscar dice, Miguel Grau y la tripulación del Huáscar, dice el parte militar, ven a la Covadonga y parece ser que ellos no los habían visto. Entonces Miguel Grau obviamente va a decir, el que golpea primero, golpea dos veces. Preparen armas. Preparan armas, 3, 2, 1, fuego. Disparan y ni un solo cañonazo le cae a la Covadonga. Raro. Preparen armas de nuevo, ya se pusieron en alerta. Disparan de nuevo y ni un solo cañonazo le cae a la Covadonga. Cuando Miguel Grau se da cuenta del rollo, ¿qué cosa sucedía? Que los tripulantes del Huáscar no eran marinos de guerra, eran gente que había sido reclutada, elevada, y no sabían cómo manejar esas armas.
Entonces, tú imagínate al capitán Miguel Grau, que ha participado en el combate 2 de mayo. El barco es de madera, nosotros somos de hierro. Es ahí donde Miguel Grau toma la decisión de irse de frente contra la Covadonga. Prat cae a la cubierta, le piden que se rinda, saca su pistola, empieza a disparar y por esa razón lo fusilan. Loco, ¿no? El Huáscar se vuelve una leyenda porque mientras el Huáscar estuvo en el mar, Chile no podía trasladar a su ejército. El gobierno chileno tenía la flota naval más alucinante de América del Sur en ese momento y un monitor que estaba liderado por Miguel Grau les estaba haciendo el pare, por así decirlo. La noticia se volvió mundial en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España. Hablaban de la leyenda del Huáscar. He leído algunos de esos artículos en periódicos de la época. El presidente chileno despide, parece, a toda la cúpula militar, convocan a nuevos generales y la primera misión de esos generales es capturar al Huáscar. Miguel Grau va a decir que va a pedir que reparen el Huáscar, que limpien el motor, que le paguen el sueldo a sus trabajadores, a los marinos, porque ya llevan 6 meses y no les pagaban el salario. Y es aquí donde se da esto de la prosperidad falaz, ¿no? Porque muchos intelectuales, incluido Jorge Basadre, se van a preguntar qué diablo se hizo con el dinero del Guano. O sea, no compraron armas. O sea, ¿qué se hizo realmente para hacer de este país un país que sea viable y que tus vecinos no te quiten tierras, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, lo mandan a una misión más, y eso es el 8 de octubre, el combate de Angamos. La misión del Cócrane y del Blanco Encalada era capturar al Huáscar. Miguel Grau piensa que en realidad ellos quieren capturar a la Unión. Por esa razón, el Huáscar se, se retrasa a propósito para permitir que la Unión siga su camino. Pero en realidad los acorazados querían el monitor Huáscar. Y eso es lo que van a hacer. Van a rodear al Huáscar, le van a caer a cañonazos. Uno de esos primeros cañonazos cae en la cubierta de mando donde está Miguel Grau y Miguel Grau muere. Hasta 9 veces se pasaron el mando. La última vez ya van a decir, bueno, hundamos el Huáscar. Ah, en esas circunstancias, para hacer eso tienen que parar el motor. Entonces, es ahí donde el Cochrane y el Blanco Encalada aprovechan en acercarse, toman a la tripulación, se llevan al Huáscar a Valparaíso, lo reparan, lo repotencian y luego se lo traen a la campaña de Lima a pelear, a bombardear estas costas. Luego de esto tenemos la campaña, ya la campaña terrestre, y se da así porque obviamente ya hay un libre acceso por el mar. Am, y bueno, sobre 1880, en mayo, se da la batalla del Alto de la Alianza. Narciso Campero, que era el general que dirigía el ejército peruano-boliviano, pierde esa batalla, donde Bolivia pierde a todo su ejército profesional y se retiran al altiplano, o sea, se retiran a lo que es Bolivia y de ahí abandonan toda esta zona tácitamente. Así que Perú, a partir de ahí, pelea solo. En la batalla de Arica se da este acto de Bolognesi y de Alfonso Ugarte, que quedan para la historia porque el ejército chileno le da la opción a Bolognesi de rendirse. Les dicen, están rodeados. Y eso era cierto. Ellos encontraban lo que se llama el Morro de Arica, que gráficamente se puede graficar así. Aquí vendría a estar la playa. En esos años la playa quedaba a orillas del Morro. Y aquí estaba, en la altura, estaba el campamento, el ejército peruano. Estaban rodeados, eran como que 5.000 chilenos, soldados chilenos, contra 1.500, 1.800 soldados peruanos. A pesar de que ganan, a pesar de que están ganando en un primer momento, se quedan sin municiones y finalmente terminan matándolos a todos. El tipo que tú ves aquí a orillas de Miguel de Bolognesi es el capitán Guillermo Moore, que es el capitán de la fragata La Independencia, que por la vergüenza de haber perdido la fragata sin haber peleado, fue a Arica a dar la vida por la patria. Luego de esto, cuando se da la derrota del ejército peruano allí, que es un ejército, ojo, conformado por quechohablantes, campesinos que fueron llevados en su mayoría por sus hacendados a pelear, es el fin del ejército profesional. O sea, las pocas personas que sabían manejar armas, ahí pierden la vida. Luego, en la campaña de Lima se da el fracaso de las negociaciones de paz, ya que van a declarar ¿dónde está? Acá está, a García Calderón como presidente del Perú, el gobierno de la Magdalena, porque desde allí, desde ese distrito iba a gobernar, pero él no va a aceptar la rendición porque Chile lo que quería era que firmaran la paz entregando territorio, y él no iba, él se negó completamente a hacer eso.
Es allí donde tenemos que, en esta campaña en Lima, ah, no, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Espérenme, me falta algo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, en la batalla de Miraflores y la batalla de San Juan, 13 de enero y 15 de enero de 1881, el ejército chileno termina derrotando al ejército de la resistencia. Este ejército de resistencia había sido organizado por Piérola, que le había dado el golpe de estado al gobierno de Mariano Ignacio Prado cuando él se retiró a Europa a comprar armas. Y bueno, 5 minutos pídanle al doctor ya para acabar esta parte. Cuando el ejército chileno ingresa a Lima y van al Palacio de Gobierno, ven el cortejo fúnebre de Cáceres. ¿Cómo, profesor? ¿Estaba muerto? Sí, estaba muerto. Entonces el ejército ve pasar el cortejo fúnebre que se dirigía al presbítero Maestre, gente cargando el ataúd de Cáceres. Y desde allí llegan al Palacio de Gobierno, bajan bandera peruana y durante 3 años la bandera chilena ondeó en el Palacio de Gobierno. Y bueno, tú dirás, profesor, ¿y qué? ¿Cómo que Cáceres estaba muerto? No, lo que pasa es que Cáceres se hizo pasar por muerto para escapar del ejército chileno que ya habían rodeado la capital. Y bueno, lo que va a suceder aquí es que Cáceres inicia lo que se conoce como la campaña de la Breña. En la campaña de la Breña, Cáceres organiza montoneras, en su mayoría son hombres recogidos de las comunidades campesinas. Ninguna comunidad campesina va a pelear a favor del ejército chileno. Estas montoneras además estaban entrenadas o dirigidas por Cáceres para pelear en una guerra no convencional. ¿Qué es una guerra convencional? La gente que sabe manejar armas, el ejército chileno te pelea de tú a tú con otro batallón. Cáceres lo que hacía era organizar pequeños grupos de personas que cuando ven al ejército chileno les disparan, les caen a granadazos y luego se van corriendo. Esa es la táctica de guerra de guerrillas y montoneras. Cáceres va a tener victorias en la batalla de Pucará, Marcavalle, La Concepción. Miguel Iglesias también tiene una victoria en la batalla de San Pablo. Pero los hacendados de la costa norte ya estaban bastante hartos de la presencia del ejército chileno. El encargado de la campaña en el Perú, Patricio Lynch, cobraban cupos a los hacendados. Si tú no les entregabas dinero o algún bien para que el ejército chileno se pueda mantener, te terminaban destruyendo la hacienda. Entonces, en el manifiesto o grito de Montán, ellos van a decir que mientras más tiempo se quedase el ejército chileno en el Perú, más iban a destruir el aparato productivo nacional. Y eso es cierto. Bien, entonces ese es el manifiesto de Montán. Pero nadie les hizo caso porque Cáceres todavía estaba ganando en la sierra. Hasta que ocurre que en 1883, en la batalla de Huamachuco, Cáceres es derrotado, pero no capturado. El ejército chileno nunca lo pudo capturar. Miguel Grau muere, Bolognesi muere, todos se mueren, excepto Cáceres. Cáceres sí va a aguantar mucho, va a ser una piedra, realmente un fastidio durante toda la estadía del ejército chileno en el Perú. Cáceres lo que quería, y eso es lo que lo va a decir después en sus memorias de la campaña de la Breña, era que Chile, o sea, que el Perú se rindiera, pero sin entregar territorios. Porque Cáceres sabía que mientras más tiempo pasara el ejército chileno en el Perú, más costoso le iba a ser mantener ese ejército. Y bueno, lo que sucede es que como Cáceres va a ser derrotado en Huamachuco, es allí donde el gobierno chileno reconoce el gobierno de Miguel Iglesias como presidente y es Miguel Iglesias el que firma el Tratado de Ancón con entrega territorial. En el Tratado de Ancón, Tarapacá queda a perpetuidad para Chile y por 10 años Tacna y Arica. Como consecuencia, hay una destrucción del aparato productivo nacional del Perú, se pierde definitivamente el recurso del salitre, en política estalla el segundo militarismo y en las cuestiones sociales hay conflictos entre propietarios y campesinos o trabajadores en esto que llamamos Perú. Chicos y chicas, gracias por tu atención, por estos 5 minutos robados. Te doy las claves, te pongo las claves y conmigo será hasta la próxima semana. Bien, sigue estudiando, sigue para adelante, espero que la clase te haya sido provechosa y nos vemos en otra edición. Cuídate mucho y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.